En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos tantas gracias, Padre bueno, Padre amoroso, por este día, pero también por este año, aunque ha sido un año muy difícil, un año en que hemos atravesado por muchos valles, muchos lugares profundos, pero sabemos que, que es en los valles donde aprendemos, donde crecemos, donde tú vas y nos recoges, nos llevas hacia ti. Te damos gracias por el profesor, por la gran bendición que ha sido tenerlo como profesor enseñándonos sobre el catecismo de nuestra Santa Iglesia Católica. Te imploramos que siempre lo bendigas a él y su familia. Te doy gracias por todas las personas, todos los participantes en estos encuentros, en estas clases. También te imploramos que los mantengas sanos a ellos, a sus familias aquí en nuestros países. E imploramos que envíes tu Espíritu Santo a que nos ilumine y nos ayude a aprender todas las enseñanzas que el profesor tiene para nosotros en el día de hoy. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, buenas noches. Hoy estamos en el último encuentro de este ciclo en el que estamos trabajando la teología pastoral de la Iglesia con todos los sacramentos, todo lo que es la liturgia, y realmente ha sido una riqueza grande el poder compartir con ustedes todo esto. Yo también estoy aprendiendo cosas. Yo también leía el catecismo, pero no lo leía como lo he leído ahora. He leído todo el catecismo hasta aquí, hasta a la mitad, estamos en la mitad del camino. Y hoy nos toca ver dos sacramentos y ver algo de los sacramentales, muy interesante porque son los sacramentos que están al servicio de la comunidad, que es el sacramento el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. Fíjense qué cosa tan curiosa, y a mí esto me llamó muchísimo la atención, que los que han hecho el catecismo, los obispos que han hecho el catecismo, le han llamado a estos dos sacramentos los sacramentos al servicio de la comunidad. Recuerden esta palabra. Estos dos sacramentos de los cuales nosotros vivimos, los que son casados, el sacramento del matrimonio, y los que son casados y diáconos viven los dos sacramentos, cómo estos sacramentos están para el servicio de la comunidad. Entonces vamos también después a ver de una manera un poquito más sintética, porque es algo más sencillo también, lo que son los sacramentales dentro de la iglesia y las exequias cristianas. Bien, ya dijimos, estos dos sacramentos, el del orden y el matrimonio, están ordenados a la salvación de las demás personas. Y vamos a leer estos dos números que son muy importantes. Dice, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía son los sacramentos que hemos hablado ya de la iniciación cristiana. Son los que fundamentan nuestra vocación común de todos los discípulos de Cristo. Nos hacemos hijos de Dios y es vocación a la santidad y a la misión de evangelizar el mundo. Estos tres sacramentos nos indican la misión nuestra, que es evangelizar el mundo, llevar la la buena nueva. Confieren las gracias necesarias para vivir según el Espíritu en esta vida de peregrinos en marcha hacia la patria, o sea, hacia la vida eterna. Y estos otros dos sacramentos, el orden y el matrimonio, están ordenados, están orientados,
tienen el objetivo principal de estar ordenado a la salvación de los demás. Contribuyen también a tu propia salvación, pero esto lo hace mediante el servicio que prestamos a los demás. Tanto el sacerdote, el diácono, el obispo, al pueblo, como el matrimonio, ¿no? A la vida, a los hijos, a los amigos, a la comunidad. Confieren una misión particular en la iglesia y sirven a la edificación del pueblo de Dios. Muy importante estos dos números del catecismo. Y vamos a ver en particular ahora el sacramento del orden. Antes se le decía del orden sagrado. El catecismo solo lo habla en el sacramento del orden. Y vamos a ver el sacramento del orden en el plan de salvación de Dios, los 3 grados del sacramento del orden, la celebración, quién es el ministro, quién puede recibir y algo muy importante, los efectos del sacramento del orden. Le voy a pedir a alguien, por favor, que pueda leer el número 1537. ¿Alguien puede? Ok, yo lo hago. Adelante. Dice, el nombre del sacramento del orden. La palabra orden designaba en la antigüedad romana cuerpos constituidos en sentido civil, sobre todo el cuerpo de los que gobiernan. Ordinatorio designa la integración en un ordo. En la Iglesia hay cuerpos constituidos que la tradición no sin fundamento en la Sagrada Escritura, llamada desde los tiempos antiguos con el nombre de taxeis en griego, de órdenes en latín. Así la liturgia habla del ordo episcoporum, del ordo presbyterorum, del ordo diaconorum. También reciben este nombre de ordo otros grupos, los catecúmenos, las vírgenes, los esposos, las viudas. ¿Así? ¿Puede continuar? ¿Hoy la palabra? ¿Mande? Sí, puede continuar aquí si quiere por la diapositiva. Dice, ok. Hoy la palabra ordinatorio está reservada al acto sacramental que incorpora al orden de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos y que va más alta de una simple elección, designación, delegación o institución por la comunidad, pues confiere un don del Espíritu Santo que permite ejercer un poder sagrado. Sacra potestà, que solo puede venir de Cristo a través de su iglesia. La ordenación también es llamada consecratio, porque es un poner aparte y un investir por Cristo mismo para su iglesia. La imposición de manos del obispo con la oración consecratoria constituye el signo visible de esta consagración. Disculpen mi lectura, pero es que como tengo mi teléfono se ven bien chiquitas las letras. Oh, le iba a pedir disculpas yo, porque no te preocupes, me pasa igual. No me di cuenta de que había toda esta cantidad de palabras raras que nosotros no estamos acostumbrados. Perdóneme a mí. No, pues no hay cuidado, así aprendo. Pero lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Muy bien, gracias. Bien, aquí vemos cómo la palabra orden tiene una importancia histórica, ¿no? O sea, es sentido de un orden.
Ahora bien, esta palabra orden aplicada al acto sacramental que incorpora a la persona a ser un obispo o lo designa ya como un obispo, presbítero o diácono, va más allá de una simple elección. Esto no es suficiente. No basta que te puedan elegir, que te designen, ¿no? Pues hay la palabra o cuando hay una ordenación, un ordinatio, confiere un don. O sea, tú recibes el don del Espíritu Santo que permite que la persona ejerza un poder sagrado que solo puede venir de Cristo a través de su iglesia. Esto es sumamente importante. O sea, la persona que ordenan recibe el don del Espíritu Santo que le permite ejercer un poder que es de Dios. Los diáconos, los sacerdotes y los obispos ejercemos actos que son cosa de Dios. Y eso por eso es tan importante el que la persona tenga, además de pueda ser elegida, designada, invitada, tenga la vocación para recibir de Dios este poder sagrado que lo hace servidor. Y esto se logra por la imposición de manos, el último renglón que está abajo, del obispo y una oración consecratoria de acuerdo al orden que se va a recibir, que lo vamos a ver más adelante. O sea, imposición de manos y oración consecratoria es lo fundamental en el sacramento del orden. Recuerdo, imposición de manos del obispo y la oración consecratoria. El sacerdocio en la antigua alianza. Dios escogió a un grupo, a una familia. ¿Para qué? Para que fueran los que se encargaran de las cosas de Dios. Y lo voy a leer aquí ahora, ¿no? Lo que dice el catecismo. Dice, el pueblo elegido fue constituido por Dios como un reino de sacerdotes y una nación consagrada, o sea, el pueblo de Israel. Pero dentro del pueblo de Israel, Dios mismo, fíjense, Dios mismo escogió una de las 12 tribus, la de Leví, para el servicio litúrgico. Eso ustedes lo pueden leer, allí está en Números 1, 48 al 53. Dios mismo es la parte de su herencia. Un rito propio consagró los orígenes del sacerdocio de la antigua alianza. En ella, los sacerdotes de esa familia de Leví fueron establecidos para intervenir en favor de los hombres en lo que se refiere a las cosas de Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Aquí vemos la vestimenta de estos sacerdotes de la antigua alianza. Y el sacerdocio fue el ministerio escogido por Dios para el servicio en el tabernáculo y las cosas sagradas. Por lo tanto, para este cargo, Dios escogió a Aarón y a sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, siendo Aarón constituido primer sumo sacerdote de Israel y sus hijos los primeros sacerdotes. Por eso hablamos de las familias. En el Antiguo Testamento se habla de las familias sacerdotales. Eran con esa familia elegida por Dios, ya se pasaba el sacerdocio de padres a hijos, de hijos a nietos y así sucesivamente. No es como ahora. ¿Para qué está instituido el sacramento del orden? Para anunciar la palabra de Dios y para establecer la comunión con Dios mediante los sacrificios y la oración. Este sacerdocio de la antigua alianza, sin embargo, era incapaz de realizar la salvación.
por lo cual tenía necesidad de repetir sin cesar los sacrificios y no podía alcanzar una santificación definitiva que solo podrá ser lograda por el sacrificio de Cristo, el sacerdote de la nueva alianza. Y así vemos cómo hay una prefiguración del ministerio ordenado de la nueva alianza en el Antiguo Testamento. Todas las prefiguraciones del sacerdocio de la antigua alianza encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el sacerdote eterno, el sacerdote primario, diría yo. Melquisedec, sacerdote del Altísimo, es considerado por la tradición cristiana como una prefiguración del sacerdocio de Cristo. Cristo será entonces sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, santo, inocente, inmaculado, y que mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. Es decir, mediante el único sacrificio de la cruz, Jesucristo abre el camino de la salvación, lo cual no podían hacer los sacerdotes de la antigua alianza. Por eso el catecismo dice, Cristo es el verdadero sacerdote, sacerdote siempre. El sacrificio redentor de Cristo es único. Es único, realizado una vez por todas. No habrá otro Cristo. Ojo con esto por todas las nuevas sectas que empiezan a deambular por todo el mundo. No habrá otro Cristo. Y por esto se hace presente en el sacrificio eucarístico de la iglesia. Allí, en la Eucaristía, Cristo, verdadero sacerdote de la iglesia, se hace presente en cada Eucaristía, porque Él no quiere alejarse de su pueblo. Y por eso solo Cristo es el verdadero sacerdote. Los demás, obispos, sacerdotes, diáconos, son ministros suyos, pero solo Cristo es el verdadero sacerdote. ¿Qué quiere decir la palabra sacerdote, sacerdocio? Quiere decir mediador entre los integrantes de una comunidad religiosa y la divinidad que estos adoran. O sea, Cristo es el mediador entre el pueblo de Dios y el mismo Dios. Y hay dos modos de participar en el sacerdocio de Cristo. Todos los que estamos bautizados, todos los bautizados ejercemos un sacerdocio bautismal a través de su participación, cada uno según su vocación propia, en la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Esto se le llama al sacerdocio común, al sacerdocio bautismal. Ahora existe el otro sacerdocio, el sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos, de los presbíteros y el sacerdocio común de todos los fieles. Aunque su diferencia es esencial y no solo en grado, están ordenados el uno al otro. Ambos, en efecto, participan cada uno a su manera del único sacerdocio de Cristo. Cuando el sacerdote que está allí al frente de la Eucaristía, siendo ese ministro ordenado, en el servicio eclesial del ministro ordenado es Cristo mismo quien está presente en su iglesia
como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor y maestro de la verdad. Es lo que la iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa in persona Christi capitis. O sea, es el mismo Jesús quien reaparece, está presente en la Eucaristía a través de la oración que realiza el sacerdote y el Espíritu Santo que convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Por este ministerio ordenado, especialmente por el de los obispos, ahí vemos el Papa abrazando a un joven, y los presbíteros, la presencia de Cristo como cabeza de la iglesia se hace presente en la comunidad de los creyentes, según esta expresión hermosa de San Ignacio de Antioquía, y dice: el obispo es imagen viva de Dios Padre. Debemos de ver a nuestros obispos como la imagen viva de Dios Padre. La presencia de Cristo en el ministerio. Esta presencia de Cristo en el ministro, el sacerdote, no debe ser entendida como si éste estuviese exento de todas las flaquezas humanas. Él es una persona humana, por tanto tiene luces y sombras. O sea que él no está ausente de que pueda pecar. No todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo. Pero mientras que en los sacramentos esta garantía es dada, de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia de un sacramento dado por un sacerdote que está en pecado. O sea, un sacerdote puede estar en pecado y la gracia del sacramento se hace presente. El sacerdocio ministerial, o sea, el de los sacerdotes y obispos, no tiene solamente por tarea representar a Cristo, cabeza de la iglesia, sino que actúa también en nombre de toda la iglesia cuando presenta a Dios la oración de la iglesia y sobre todo cuando ofrece el sacrificio eucarístico. O sea que esto es diríamos, la misión principal del sacerdote en este servicio a la comunidad, es ofrecer el sacrificio de la Eucaristía. Y en nombre de toda la iglesia, no quiere decir que los sacerdotes sean los delegados de la comunidad. La oración y la ofrenda de la iglesia son inseparables de la oración y la ofrenda de Cristo, su cabeza. Es toda la iglesia, el cuerpo de Cristo completo, la que ora y se ofrece en la unidad del Espíritu Santo a Dios Padre en cada Eucaristía. O sea que usted, desde su banco en la iglesia o en la capilla, usted ora y se ofrece en la unidad del Espíritu Santo junto a todos los demás hermanos a Dios Padre. Todo el cuerpo de Cristo, y Cristo ora y se ofrece. Y por eso quienes en este cuerpo son específicamente los ministros, son llamados ministros no solo de Cristo, sino también de la iglesia. Y existen las tres órdenes que ustedes conocen: obispos, presbíteros, sacerdotes y diáconos, que pueden ser permanentes o pueden ser diáconos transitorios. Estos son los 3 grados del orden. No voy a hablar mucho de esto porque es algo que todos ustedes conocen. Ahora bien,
Según la tradición, entre los diversos ministerios que se ejercen en la iglesia, desde los primeros tiempos ocupa en primer lugar el ministerio de los obispos, que a través de una sucesión que se remonta hasta el principio, recuerden a Jesús con sus apóstoles, son los transmisores de la semilla apostólica. Cada obispo tiene como vicario de Cristo el oficio pastoral de la iglesia particular que le ha sido confiada, pero al mismo tiempo tiene colegialmente con todos sus hermanos en el episcopado la solicitud de todas las iglesias. O sea que aunque él está solamente, tiene su oficio pastoral dentro de una área de la iglesia, o sea, una zona geográfica, ¿no? Él también tiene ese deber de ocuparse de toda la iglesia como el mandato de Jesús a los apóstoles. La ordenación de los presbíteros. La oración de los presbíteros, recuerden que la ordenación sería siempre imposición de manos y la oración consecratoria, que hay una para los obispos, un tipo de oración para los presbíteros y otro tipo de oración para los diáconos. Los presbíteros tienen como misión anunciar el evangelio, apacentarlos y celebrar el culto divino. Ahí vemos unas fotos de presbíteros poniéndole la imposición de manos a diáconos. Los presbíteros tienen una promesa de, en este caso, de obediencia al obispo en el momento de la ordenación, y esto al final se hace signo a través de un beso de paz que hace el obispo a la persona que él ha ordenado sacerdote. La ordenación de los diáconos también dentro de la iglesia. En la ordenación al diácono solo el obispo impone las manos, significando así que el diácono está especialmente vinculado al obispo en la tarea de su diaconía. O sea, el diácono no está vinculado a los sacerdotes, aunque hay diáconos que trabajan con determinados sacerdotes en una iglesia particular, pero su misión es estar al servicio del obispo. Eso es muy importante de saberlo. Los diáconos participan de una manera especial, ¿no?, en la misión y la gracia de Cristo. El sacramento del orden lo marca con un sello, igual que a los obispos y a los sacerdotes, que nadie puede hacer desaparecer y que lo configura con Cristo que se hizo diácono, es decir, servidor de todos. Nadie tiene el deber de menospreciar a un diácono, por muy pobre que sea, por ser un diácono emigrante. Ojo con esto. Un diácono emigrante es un diácono ordenado de la iglesia y nadie puede menospreciarlo. El que lo haga comete un pecado. Corresponde a los diáconos, entre otras cosas, asistir al obispo y los presbíteros, sobre todo en la Eucaristía. Puede hacer la celebración del matrimonio y bendecirlo. Puede también bautizar, proclamar el evangelio, presidir las exequias de los difuntos y entregarse a los diversos servicios de la caridad. Por tanto, Héctor, siempre va a tener mucho trabajo. La celebración del sacramento se hace como muchas veces, como se hace, comienza el Viernes Santo,
El Viernes Santo hay silencio, pero en este caso no, cuando la ordenación no tiene silencio. Pero el sacerdote, el obispo o el diácono que va a ser ordenado se inclina, se postra en adoración a Dios, en pedirle a Dios que le ayude. Ese es el signo inicial de la celebración. Yo no voy a hablar de la celebración porque yo supongo que ustedes han visto celebraciones de tanto de diáconos como de sacerdotes, ¿no? Y ya dije también que la imposición de mano y la oración consecratoria específica es lo que son los dos elementos fundamentales del sacramento. El ministro del sacramento siempre es el obispo. Y recibe el sacramento todo aquel varón bautizado, recibe válidamente la ordenación. Todavía la iglesia no ha decidido que puedan ordenarse mujeres, pero en la historia, en el Antiguo Testamento, siempre eran los hombres los que estaban al frente de la iglesia, y esto sigue así. Nadie puede arrogarse a sí mismo este oficio. O sea, yo ahora digo, yo ahora soy un laico, soy un diácono y yo quiero ser un sacerdote. Yo mismo me ordeno sacerdote. No, no puede ser. Otro elemento importante, tiene que ser varón, tiene que ser célibe en la iglesia católica. Católica del rito latino, los del rito oriental sí pueden casarse primero y después recibir el sacramento del orden. En el rito nuestro, no. Rito romano, no. Pero tampoco pueden, si ya estás ordenado sacerdote, no puedes casarte. Tienes que recibir primero, ¿no?, el sacramento del matrimonio y luego el del orden. No puede ser al revés. El efecto del sacramento. En primer lugar, el carácter indeleble. Héctor, usted será diácono para toda la vida humana, y lo seguirá siendo también en la vida eterna, igual que también, yo. Y usted también, profesor. Yo también, sí, yo también, ¿no? Y el otro elemento importante de efecto del sacramento es la gracia del Espíritu Santo. Yo, por mi experiencia diaconal y matrimonial, yo primero estoy casado, tengo 46 años de casado y voy a cumplir 20 años de diácono. Y mi experiencia, cuando se habla de la gracia del Espíritu Santo, estoy convencido, seguro, y más que seguro, que el Espíritu Santo ha actuado mucho en mi vida y en mi familia al recibir estos dos sacramentos. Ese carácter espiritual es indeleble, no se borra nunca. Nunca se borra el dejar de ser lo que eres. La gracia del Espíritu Santo propia de este sacramento es la de ser configurado con Cristo, sacerdote, maestro y pastor. Sacerdote, maestro y pastor. O sea, nosotros tenemos que ser, cuando digo nosotros, los ordenados, es ser servidores, estar disponibles, ser maestro, educar siempre en el camino del bien, evangelizar y ser pastor. El pastor que busca la oveja perdida, que va a las periferias, como dice el Santo Padre, el pastor que es capaz de ofrecer misericordia, dar misericordia inclusive a quien no se lo merece. Eso es dar misericordia. Bien, y pasamos al otro sacramento que estoy seguro
que muchos de los que me están escuchando lo viven, el sacramento del matrimonio, que es un sacramento instituido por Dios desde el inicio del mundo, en la creación. Lo vamos a ver aquí, que el catecismo lo recrea. Dice el catecismo: la alianza matrimonial, a veces los anillos nosotros le llamamos alianza, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre los bautizados. La Sagrada Escritura, en el plan de Dios, vamos a ver el matrimonio. La Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer, que son imagen y semejanza de Dios, y se cierra con la visión de las bodas del Cordero en el Apocalipsis. Desde un extremo a otro de la Escritura habla del matrimonio y de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, de sus dificultades nacidas del pecado y de su renovación en el Señor. Todo ello en la perspectiva de la nueva alianza de Cristo y la Iglesia. El matrimonio es, ante el mundo, una alianza, igual que Cristo y la Iglesia, es una alianza para toda la vida. Una alianza que no está exenta de pecado, de dificultades, pero que también está llena de esa historia, de ese darse a los demás, de ese procrear, de ese disfrutar de la sexualidad del hombre y la mujer queridos por Dios. Le voy a hacer aquí una breve anécdota. Un día mi esposa y yo, estando en Cuba, íbamos para la iglesia. Y ocurrió algo en la casa, no me acuerdo qué fue lo que pasó, y empezamos a discutir uno por el otro que no, que sí, yo que sí, ella que no, ella que no, y yo que sí, en fin. Estábamos discutiendo y en ese momento dijimos, vámonos para la misa que vamos a llegar tarde. Salimos de la casa, cerramos la puerta y pasamos por la casa de una vecina que ella siempre nos estaba alabando y nos decía la pareja feliz. Y en ese momento que nosotros íbamos los dos de la mano, pero bravos los dos, el uno con el otro, se acerca la señora a la ventana y dice, ahí va la pareja feliz. Ella no se imaginaba que nosotros estábamos disgustados. Pero esta es la imagen que debemos ofrecer a los demás como matrimonio. Una imagen agradable, una imagen de amor, una imagen que dice muchas cosas a pesar de nuestras situaciones de dificultad, ¿no? Por eso se habla el catecismo y dice, el matrimonio es un misterio. Porque esa bravura que tuvimos se nos quitó. El problema siguió, el problema no estaba resuelto, pero nosotros sí, es un misterio, la gracia de Dios y la forma de atacar el pecado, de atacar el problema y no atacarnos nosotros. Ustedes saben que en el matrimonio, una de las cosas muchas veces que ocurre, sobre todo cuando la pareja no tiene experiencia, es atacarse uno al otro cuando hay un problema. Yo sé que ustedes, en los matrimonios de ustedes, eso no ha ocurrido. Se han atacado unos a otros, ¿no? Y es todo lo contrario. Lo que tienen es que unirse para atacar el problema y darle una solución al problema que existe, pero no entre ustedes. Bien, esto es una cosita añadida.
A mí me gusta mucho trabajar con parejas y a mi esposa también. Hemos trabajado mucho con parejas y creo que lo vamos a seguir haciendo ahora con los novios a través del CEPI. Vamos a ver. El día 22 tenemos una reunión con la señora Olga para trabajar esto, para definir por fin qué vamos a hacer con las parejas de novio. Bien, esta comunidad que es el matrimonio es una comunidad de amor y vida, y es de amor conyugal, ¿no? De que está unido aquí el eros y el ágape. Cuando ustedes ya sé que han estudiado la teología del cuerpo, ¿no? Y el eros y el ágape se hacen realidad en la vida de la pareja. Si uno de los dos falta, falta amor, porque el amor de los esposos es un amor conyugal. Y el mismo Dios es el autor del matrimonio. Y la salvación de la persona y de la sociedad humana cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Y aquí también les digo otra experiencia mía de Cuba, ¿no? Las parroquias fuertes en Cuba a lo largo de la historia son aquellas parroquias en que existen familias constituidas fuertes, familias cristianas, abuelos, bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos, en que todos forman unos núcleos que no hay quien los destruya, y en Cuba han tratado de destruir esa comunidad familiar y conyugal, pero no lo han logrado en una gran parte de las personas. Y cuando esas familias fuertes, vivas y dinámicas se unen en una parroquia, la parroquia tiene una explosión de vida. No sé en el caso de ustedes aquí cómo será, pero piénsenlo. Este amor de la pareja es bueno. Este amor es bueno, muy bueno a los ojos del Creador, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra y sométanla. Este sometimiento no es destruirla. El Papa Francisco en Laudato Si es muy claro en esto, y a esta palabra sométanla, él habla de que el Dios lo que quiso decir es que la administren, que saquen de ella todo lo bueno, pero que no la destruyan, que no destruyan la tierra y todo lo que ella contiene, ¿no? Entonces, muy importante esto, este amor de la pareja es algo bueno, muy bueno. Y la criatura más semejante al hombre es la mujer, carne de su carne, su igual, la criatura más semejante al hombre mismo. Y por eso este signo sacada de una costilla del hombre, o sea, es carne de su carne, es de la misma dignidad. Esto lo vamos a ver en enero, cuando hablemos de la dignidad humana, que ya vendremos a hablar de la parte de la teología moral a partir de enero. Sumamente interesante la teología moral, ¿no? Y es sumamente importante saber esto. El hombre y la mujer son de la misma dignidad delante de Dios. Uno no es mejor que el otro. Esto es muy, muy importante reconocerlo para que el hombre respete a la mujer y la mujer respete al hombre. En este sentido, y ellos dos serán una sola carne. Nosotros usamos mucho la palabra, serán un nosotros conyugal. Ya no será Juan Carlos solo y Mari sola. Mari y Juan Carlos forman una sola cosa. Forman una sola carne, ¿no? Son una sola cosa delante de los demás.
Todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, puede vivir la experiencia del mal. Esta experiencia la puede vivir tanto la mujer como el hombre. Y se hace sentir también en las relaciones entre el hombre y la mujer. En todo tiempo, la unión del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, por el espíritu de dominio. ¿Quién manda más en la casa, la mujer o el hombre? Por un espíritu puede ocurrir de infidelidad, de celos, de conflicto, que pueden conducir al odio y la ruptura. Pero este desorden puede manifestarse más o menos aguda, ¿no? Y está presente en todas las épocas y es algo que hay que verlo como algo normal que puede ocurrir. Pero lo importante también es saber que el matrimonio recibe la gracia de Dios. Y por tanto, todas esas situaciones pueden pasar, se puede seguir adelante. Los hombres necesitan de esta gracia de Dios para llevar adelante la realización del misterio del matrimonio, porque es un misterio, no un ministerio, un misterio. El hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas en orden a la cual Dios los creó al comienzo, sin la ayuda de Dios. O sea, cuando Dios crea al hombre y la mujer, crea una comunidad de vida donde Él estaba presente. Es como un triángulo. Hay muchas personas que usan la imagen del triángulo para hablar de Dios y la pareja. En cada vértice del triángulo está Dios, el hombre y la mujer. Y hay rayas de un lado para el otro en forma de comunicación. ¿Por qué? Porque es necesaria la gracia de Dios en el matrimonio. Aquí habla del pecado. Me gustó mucho esta imagen porque habla de este amor conyugal exclusivo y fiel. Amor conyugal eterno. Los libros de Ruth y de Tobías dan testimonios conmovedores del sentido hondo del matrimonio, de la fidelidad y de la ternura de los esposos. En la tradición de la Iglesia ha visto siempre en el Cantar de los Cantares una expresión única del amor humano, fuerte como la muerte que las grandes aguas no pueden anegar. Muchas veces los esposos reciben el acecho del mal. Ojo con eso. El acecho del mal. Puede venir de muchas maneras. Yo no voy a poner, cada cual quizás ha experimentado esto, pero lo importante es pedirle a Dios el que yo tenga ese amor conyugal exclusivo y fiel para toda la vida. Recuerden que Jesús instituye el matrimonio de una manera especial con su presencia en las bodas de Caná y ve en ella la confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo. Toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo y de la Iglesia. Y así también San Pablo dice, que es algo que se lee mucho, sobre todo en las bodas: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarle. Y en Efesios dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Y apunta después: gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia, pero así también deberá ser el matrimonio. Es un signo eficaz
es un sacramento de la alianza, que significa la alianza de Cristo y de la Iglesia. Puesto que es un signo y comunicación de gracia, el matrimonio entre los bautizados es un sacramento de la nueva alianza, donde Cristo es el centro de toda la vida de la pareja, de toda la vida cristiana. Aquí habla de las personas que renuncian al casamiento, o sea, a casarse, y son célibes para dedicarse solamente, y hablan en el Antiguo Testamento, como había personas así, que yo no voy ahora a verlo, ¿no? Pero la virginidad es algo importante, trabajarlo con los jóvenes, con la propia pareja también, porque es un desarrollo de la gracia bautismal, un signo poderoso de la preeminencia del vínculo con Cristo, de la ardiente espera de su retorno, y un signo que recuerda también que el matrimonio es una realidad que manifiesta el carácter pasajero en este mundo. La estima por la virginidad, por el reino y el sentido cristiano del matrimonio son inseparables y se apoyan mutuamente. La celebración del matrimonio, muchos de ustedes la han vivido, yo no voy a pasarlo mucho. Se debe recibir el sacramento del matrimonio en el momento dentro de la Santa Misa. También se puede hacer un matrimonio sin misa, pero lo ideal es que sea dentro de la misa. Y los esposos deben antes recibir el sacramento de la penitencia y de la reconciliación, porque ellos van a recibir la gracia del matrimonio. Y el Espíritu Santo en este caso es quien sella la alianza de los esposos y es fuente siempre generosa de su amor y fuerza con que la cual se renovará la fidelidad matrimonial. El elemento principal del sacramento del matrimonio es el consentimiento matrimonial, que es ese momento en el cual los esposos, que es el único sacramento en que los esposos son los ministros. El sacerdote o el diácono es la persona de la iglesia que sella ese sacramento, pero los ministros son la propia pareja. Y es cuando la persona dice, yo te quiero a ti y prometo serte fiel en las alegrías y las tristezas, en la pobreza y en la prosperidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Y después la esposa también lo repite. Este intercambio es el elemento indispensable que hace el matrimonio, que realiza el sacramento. Y por tanto, no puede ir la persona con coacción, o sea, obligada. Tiene que ir de manera libre. Porque si la persona va obligada, el matrimonio no es válido. Si esta libertad falta, el consentimiento que se realiza en el matrimonio no es válido. Bien, los jóvenes deben formarse para recibir este sacramento. Muchas veces los jóvenes viven en familias donde ha habido separaciones, dificultades, o bien que los padres no están totalmente capacitados para entrenarlos. Le dan su testimonio de vida, pero aún en esta época hacen falta más. Por tanto, es importante que ellos sean instruidos adecuada y oportunamente sobre la dignidad, tareas y ejercicios del amor conyugal, sobre todo en el seno de la misma familia, para que educados en el cultivo de la castidad puedan pasar a la edad conveniente
de un honesto noviazgo al matrimonio. Los efectos del sacramento. Es un vínculo perpetuo y exclusivo por su misma naturaleza. Los cristianos son fortalecidos y quedan como consagrados por un sacramento peculiar para los deberes y la dignidad de su estado. Así, el auténtico amor conyugal es asumido en el amor divino. O sea que el amor de los esposos, ese amor conyugal, es asumido dentro del amor de Dios. Todo amor viene de Dios y así también es el matrimonio. Por tanto, no puede ser disuelto jamás. Después que al matrimonio han dicho el consentimiento y han consumado el matrimonio, es una realidad irrevocable y da origen a una alianza garantizada por la fidelidad de Dios. Y Cristo será siempre la fuente de esta gracia. Le da la fuerza para seguirle, de levantarse después de sus caídas, de perdonarse mutuamente. Todo perdón proviene al final de Dios. Dios nos ayuda a perdonar y de estar sometidos unos a otros en el temor de Cristo y de amarse con un amor sobrenatural, delicado y profundo. Y esto hace que el compartir provoque o el nosotros conyugal que le decía que no es más que tener un corazón y un alma. Exige esta indisolubilidad y la fidelidad de una donación recíproca definitiva que se abre a la fecundidad. El auténtico amor tiende por sí mismo a ser algo definitivo. Y su motivo más profundo consiste en la fidelidad de Dios a su alianza, de Cristo a su iglesia. Por eso el sacramento del matrimonio, los esposos son capacitados para representar y testimoniar esta fidelidad de Cristo a su iglesia. Por supuesto que este amor lleva a la fecundidad del amor conyugal, que se extiende a los frutos de la vida moral, espiritual y sobrenatural que los padres transmiten a sus hijos por medio de la educación y de la evangelización. Y en nuestros días, después del Concilio Vaticano II, se le llama a la familia una iglesia doméstica. ¿Por qué? Porque allí en la familia es donde se aprende a dar, a recibir de Dios. Se aprende el primer Papa Dios. Se aprende a ser para los demás, a dejar de ser para sí, para ser para los demás. Aquí están ya, entonces serían los dos sacramentos que están para el servicio de la comunidad. Y pasamos de una manera breve a ver los sacramentales. ¿Qué son los sacramentales? Ahí hay muchos signos. Todos ellos se les puede llamar sacramentales. Estampas, rosarios, figuras, demás. La Santa Madre Iglesia instituyó los sacramentales. ¿Qué son ellos? Son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, no son sacramentos, es muy importante, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por eso los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias
de la vida. O sea que el sacramental te ayuda para que tú luego recibas un sacramento. Comprende siempre el sacramental una oración y con frecuencia acompañada de un signo determinado, como una bendición imponiendo las manos, la señal de la cruz, la aspersión del agua bendita, bendiciendo una casa, bendiciendo una persona, bendiciendo un negocio, bendiciendo un auto, bendiciendo la tierra, una cosecha, etcétera, etcétera. Todo bautizado es llamado a hacer una bendición y a bendecir. O sea, todos podemos bendecir. Por eso los laicos pueden presidir ciertas bendiciones. Esto no lo digo yo, ojo, porque a veces hay personas que te preguntan, ¿yo puedo bendecir a mis hijos? Claro que los puedes bendecir. Y también a un amigo, ¿no? Ahora, la presidencia de una bendición se reserva al ministerio ordenado, obispos, presbíteros, diáconos, en la medida que dicha bendición afecte más a la vida eclesial y sacramental. Los sacramentales no confieren, no dan la gracia del Espíritu Santo como lo hacen los sacramentos. Pero por la oración y la fe de la iglesia, de la persona que lo quiere recibir, prepara a la persona para recibir el sacramento y lo disponen a cooperar con ella. Diversas formas de sacramentales. En primer lugar, las bendiciones de personas, como decía, de la mesa, de objetos, de lugares. Y toda bendición es alabanza de Dios y oración para obtener sus dones. Cuando a mí me piden una bendición como diácono, yo siempre les digo, yo soy el intermediario, pero es Dios quien les bendice a ustedes, quien les desea cosas buenas. La bendición siempre se hace con esa intención de que le pase cosas buenas a la persona. Por eso la iglesia da la bendición invocando el nombre de Jesús. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O haciendo habitualmente la señal de la cruz, ¿no? Yo te bendigo en el nombre, como la bendición que recibimos al final de la misa, o la que vamos a dar aquí ahora al final de este encuentro. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dentro de estas bendiciones hay muchas personas que a esto le dan mucho valor. A veces incorrectamente, pero es lo que se llama la religiosidad popular. O sea, la liturgia de los sacramentales, la catequesis debe tener en cuenta la forma de piedad de los fieles y de la religiosidad popular. Hay personas que a determinadas vírgenes, por ejemplo, le llevan flores de determinados colores. Bien, eso es una muestra de religiosidad popular. ¿Por qué lo hace? Quizás porque lo hacía mi abuela, porque yo creo que ese es el color de esa virgen, en fin. Eso es algo que hay que respetar, ¿verdad? Pero lo importante es cuando uno tiene la posibilidad ya de empezar a hablar con esa persona, pues darle el verdadero sentido que tiene lo que ella va a hacer, ¿no? El sentido de regalarle a la Virgen, de ofrecer a la Virgen unas flores para que la Virgen le bendiga. Pero conviene que estos ejercicios también se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos, por ejemplo, las visitas a santuarios, los rosarios, peregrinaciones, procesiones, viacrucis, danzas religiosas, etcétera, etcétera, deben de organizarse de acuerdo con lo que se está viviendo en la liturgia, el tiempo litúrgico.
sea, que no estén en contradicción. Por ejemplo, ahora lo de preparar el Belén, todo esto es un sacramental, ¿no? El bendecir un arbolito es algo sacramental, ¿no? Y pasamos al último punto, que son las exequias cristianas. O sea, cuando la persona fallece y que la iglesia se hace presente a través también de una bendición donde la persona el cuerpo de la persona va a descansar en paz. O sea, la iglesia, recordemos esto, que acompaña a la persona humana desde su nacimiento hasta el final de su vida con la gracia de Dios a través de los sacramentos. Recuerden el primer sacramento, el bautismo, y el último que recibe la persona, la unción de los enfermos. Y en el medio todos los demás, ¿no? Ahora bien, también la iglesia está presente con oraciones específicas para cuando la persona fallece y acompañar el alma de la persona y acompañar también a los familiares que les duele esa separación temporal de esa persona que quiere. O sea, sabemos que la muerte hace entrar al creyente en la vida del reino. Entonces se cumple en él lo que la fe y la esperanza han confesado. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Esto lo repetimos en el credo. Y esto también es importante saber que la iglesia acompaña a la familia y a las personas. La iglesia como madre ha llevado sacramentalmente en su seno al cristiano durante su peregrinación terrena. Lo acompaña al término de su caminar para entregarlo en las manos del Padre. Este es el sentido de las exequias. Y esta ofrenda normalmente es plenamente celebrada en el sacrificio eucarístico. Las bendiciones que preceden y que siguen son sacramentales, de manera tal que por eso se acompaña, si está en la funeraria o si está en la casa, con unas determinadas bendiciones, y en el momento ya de la sepultura como tal también con otras bendiciones específicas que acompañan mucho y que ayudan a que la persona, los familiares que están despidiendo a esa persona, pues vivan ese momento como un acto de fe. Bien, entonces, como siempre hacemos, hoy eran más sencillos, eran menos números, terminamos un poquito antes, tenemos más tiempo para conversar. Me interesa mucho saber lo que siempre les pregunto, qué ha sido lo que más le ha llamado la atención, o si tienen alguna pregunta, con mucho gusto buscamos la manera de responderles. ¿Quién se anima a decir algo? ¿Todos los que están aquí esta noche están casados? No. No todos. Sí, por aquí. Sí, bueno, de mi parte sí. Humberto, ¿qué te pareció lo que hablamos sobre el matrimonio? Es muy es muy importante tener en mente las palabras que el sacerdote nos dice cuando se está contrayendo matrimonio. Que bueno, es en la salud, en la enfermedad, en lo próspero y lo adverso. Es importante siempre tenerlo en mente todos los días, y creo que esa es la base para que uno
prospere en pareja con la otra persona. A mí me interesaba saber, por ejemplo, en cuanto al diaconado, que tienen que hacer algunos estudios o tienen que hacer algún tiempo de preparación, o cómo es el proceso. Sí, cada diócesis tiene especie de unas normas, tanto para el sacerdocio como para el diaconado, en este caso permanente, ¿no? La móvil, la arquidiócesis, también seguramente tiene algunas normas, ¿no? Para el diaconado. Indudablemente que es necesario una preparación, ¿no? Para el diaconado, ¿no? Estudiar determinadas materias, ¿no? Por ejemplo, el catecismo, en el caso cubano de allá de Cuba, el catecismo era una de las materias a estudiar, ¿no? No con tanta profundidad como lo estamos haciendo aquí, pero era uno de los elementos que teníamos que estudiar, igual que la doctrina social de la Iglesia. Teníamos que estudiar cristología, eclesiología, moral, o sea, había un grupo de asignaturas, ¿no? Que también el sacerdote las estudia, ¿no? Y que el diácono también necesita prepararse para lo que va a recibir, el orden que va a recibir. En Cuba son de 3 a 4 años. Aquí en nuestra arquidiócesis son 4 años, y también hay un número de requisitos que son generales, universales, y las mismas asignaturas que usted ha mencionado, pues también tenemos que tomarlas, y por supuesto muchas otras más. Hay que practicar, hay que aprender a hacer homilías para uno predicar, etcétera, bautizos, etcétera. Pero hay un número de requisitos que son necesarios, desde la edad mínima necesaria de cuánto tiempo tiene uno que ser, estar casado, incluso casado, y también siendo miembro de una parroquia. Y por supuesto es muy importante tener el consentimiento de la esposa, porque la primera vocación de una persona que sienta el llamado a ser diácono y es casado, su primera vocación es el matrimonio, y necesita la aprobación por escrito de la esposa múltiples veces en nuestra arquidiócesis, para poder ingresar y para poder seguir y para poder ser ordenado. Claro, excelente, muchas gracias. Sí, de hecho, ya le pregunté. Ya le pregunté y hasta ahorita no me ha dicho que no. Aparte, no solamente es de los requisitos, es el sentir el llamado de Dios, el decir sí, plenamente, porque son muchos requisitos, y si nos ponemos a ver, yo te lo digo en lo personal, porque yo también estoy en el proceso de la formación del diaconado. Gracias. No te puedo decir que no es difícil, nada es imposible, pero es dependiendo de uno. Y como dijo el diácono Héctor, el ser un diácono no significa que vas a ser más que en tu miembro, en tu iglesia. Es un servidor de Dios, es un instrumento de Dios en el cual tú le vas a compartir la palabra, la enseñanza que Dios nos brinda. Pero para poder tener todo eso, también implica, como somos casados, la mayoría de los diáconos, también tiene que ver el apoyo de tu esposa y sobre todo de tus hijos. Porque también es integrar a tu familia a la vida religiosa. Es un tiempo muy bonito, pero es un crecimiento espiritual propio y familiar.
No quieran ver una, como dicen, una experiencia. No es experiencia. Es una enseñanza a la cual se tiene que entregar uno, cuerpo y alma, para la purificación y el arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados, para poder ser dignos de alcanzar las promesas de Dios. Amén. Sí, sí, muchas gracias. Gracias, muy amable a todos, que me quitaron esas pequeñas dudas que de repente. Bien, anímate. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, ando en eso. Bueno, me alegro. Qué bueno. Héctor te podrá ayudar mucho. ¿Alguien más quiere hacer alguna referencia? Parece que están tímidos hoy, José y Hilda. Es que estoy al lado de mis hijos con su ruido y no quisiera perturbar. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí me gustaría que nosotros como iglesia doméstica apoyáramos más a los matrimonios jóvenes y sobre todo a los de nuestra edad, porque pues varios están en proceso de divorcio y pues a veces uno no tiene el consejo adecuado para impedir esa situación. Y pues es bueno nosotros como iglesia también prepararnos. Y esta es una gran enseñanza acerca del matrimonio. Y como pocas veces nos preparamos, pues exactamente por eso no tenemos la respuesta adecuada para esos matrimonios que están pasando ciertas crisis y que lo llevan a término definitivo. Pero no saben que la alianza que le hicieron no la hicieron con el ser humano, sino con Dios mismo, ¿cierto? Así es. Pero creo que es importante que dentro de la propia comunidad, de la parroquia, si ustedes no todos son de la misma parroquia, buscar personas que puedan ayudar a estas parejas, matrimonios que tienen condiciones como para poder ayudar a estas personas que están en situaciones difíciles. Creo que esto es muy importante en cada parroquia porque las parejas jóvenes sobre todo son las que están más propensas a poder tener dificultades porque es lo lógico, es el comienzo del matrimonio, todo lo que hay que poner de acuerdo, etcétera, etcétera, y siempre es muy importante el acompañar. El quinto encuentro habla mucho de esto, de acompañar a las parejas, pero que esto no se quede en papeles, que nosotros lo podamos hacer efectivo, ¿no? Conversando con las personas. El otro día yo hablé con una persona aquí en Miami que tenía una situación difícil y estuvimos hablando casi 3 horas por teléfono, porque como ahora no puede haber mucho contacto, ¿no? Y al parecer pudo lograr resolver la situación que tenía, ¿no? Pero qué importante es que tener a alguien que le escuche. Alguien que le escuche. Allí debe haber seguramente, Héctor, ¿no? Personas que puedan tratar de ayudar a estas parejas, que también la pareja, por supuesto, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tiene que llegar a ella alguien que le pueda decir, yo puedo ayudarte, ¿qué te pasa? Porque esto es también a veces confidencial, ¿no? Indudablemente. Sí, aquí en Alabama no hay
por ejemplo, muchos profesionales, consejeros que hablen español. Entonces, como usted dice, que es la tarea de la iglesia, de matrimonios establecidos, matrimonios cristianos, pues llenar ese vacío que existe, y ayudar a estas parejas jóvenes. Tenemos que también lo tienen en Miami, y de hecho lo trajimos de Miami hace 5 años, el camino del matrimonio. Y entonces, a través de ese movimiento, ¿verdad?, de esos retiros, pues hay parejas que ya han tomado el retiro y que también están en posición de ayudar a otras parejas que tienen problemas. Ah, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Sigue en pie la oferta que yo te avisé hace tiempo de los talleres de vida exitosa en pareja. Ok, vamos, tenemos que hablar de eso, porque es importantísimo. Y sobre todo en esta época, por la pandemia, por la tensión entre los matrimonios, se ha aumentado. Y entonces, pues, muchas veces, pues, no tienen las herramientas para solucionar los conflictos que están surgiendo. Es que si se dan cuenta, a veces hay una especie de tabú que a veces el hombre no puede hablar de sus propios problemas con nadie. Y también la mujer que ya ven, que como ustedes saben, la mujer habla mucho, ¿verdad? Y quisiera a alguien que la escuchara y que la comprendiera, la entendiera en el proceso que está llevando, o sea, en el problema que tiene. Y es difícil también para una mujer abrirse a alguien más y platicar de sus problemas, tanto íntimos como con el esposo, con los hijos, etcétera, etcétera. Es un mundo de cosas que se tienen que hablar para poder sanar, ¿verdad? De acuerdo, o sea, con la ayuda de las personas adecuadas. Y a veces cuando no tenemos esa ayuda es más difícil. Sí, es importante formar personas que sean capaces de ayudar. Muy importante. Bueno, Héctor, si no hay más nada, por mi parte, desearles a todos que el Señor venga en esta Navidad, que compartan con su familia estos tiempos de paz, de alegría, de oración, de comunión fraterna, de solidaridad también con aquellos que son más pobres y tienen menos, ser generosos, ser una iglesia doméstica, cada familia en el corazón del mundo. Mira qué bien. Se apareció Hilda y 2 hijos, ¿no? Sí, son los 2 latositos que tengo aquí al lado. Ah, mucho gusto. Dile, mucho gusto. Dile, saludos, dile. Muchos saludos. Pues desearles lo mejor en esta Navidad y en el nuevo año. Y nos veremos de nuevo el día 7 de enero, si Dios quiere. Si quiere darnos la bendición final, diácono. Sí. Señor, te damos gracias por este encuentro casi de fin de año. Ayúdanos a ser fieles a la formación. Es muy importante que nuestra iglesia, sobre todo los hispanos, demos un espacio en nuestro tiempo a la formación permanente. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu. Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias
y siempre les acompañe. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por su tiempo.